Pues habéis oído, no sé si bastante, espero que solo haya sido un aperitivo y haya despertado vuestra curiosidad de nuestra película de la semana, que es La soga de Alfred Hitchcock, que bueno... Sin duda uno de los diálogos más potentes que se pueden encontrar en esta película acerca, por un lado, de la belleza y por otro de la convención, del asesinato. En fin, un tema bastante peliagudo con el que la película gira y gira constantemente. Sí, además yo creo que este crimen como obra de arte saldrá bastante a lo largo de la noche, pero podríamos ir empezando a hablar sobre este maestro que fue Alfred Hitchcock, uno de los grandes iconos del cine. Sí, ya hemos dicho al principio del programa que fue uno de los directores que más y mejor supo venderse a sí mismo, casi a la misma altura que Chaplin o Wells. En fin, un maestro de la puesta en escena tanto para sí mismo como para los actores que se supeditaban a su mandato. Hemos de decir también que era un director muy obsesivo y muy duro con sus actores, creo que se nota sobre todo en esta película, pero en fin, un genio indiscutible. Bueno, pues Hitchcock nació en agosto de 1899 y falleció en abril de 1980. Él ganó solo un Oscar en 1968, que fue el que se otorga en la memoria de Irving Thalberg, pero fue candidato en 1960 por Psicosis en la categoría de Oscar al mejor guión, en 54 por La ventana indiscreta, en este apartado por nominado al mejor director, también en el 45 con Recuerda, en el 44 con Náufragos y de nuevo en el 40 con Rebeca, que bueno, la verdad es que la Academia no le hizo justicia, desgraciadamente. No, bueno, en el tiempo en el que estuvo vivo y en activo fue un gran incomprendido. La gente siempre lo tuvo como un director más bien comercial, incluso a veces insignificante, y ha sido un poco a posteriori del fin de su carrera, que no el fin de su vida, cuando por fin se le hizo justicia y se le reivindicó, sobre todo gracias a la nueva ola francesa, estos chicos de la Nouvelle Vague de los que tanto y también hemos hablado, que entre otros rescatados nos hicieron el gran favor de reivindicar la gran figura de Hitchcock como creador total y maestro del arte cinematográfico. Sí, además comentamos en el Cineforum el pasado martes, que no sé si a los que tuvieseis os acordaréis, supongo que sí, que bueno, que para la gente de nuestra generación es impensable que hubiese una época en la que Hitchcock estuviera, bueno, de capa caída, de espaldas a la crítica y al público, ¿no? Que estuviese abandonado, ¿no? Nosotros siempre lo tenemos como un mito, como un gran icono, y aunque no seas un aficionado del cine, pues más o menos conoces la obra de Hitchcock, que yo creo que ha dejado pues iconos como Los pájaros, Psicosis o La muerte en los talones, que siempre tenemos muy claro las películas que son, aunque no las hayamos visto, ¿no? Vemos Los pájaros, la escena de la ducha. Yo creo que la escena de la ducha es una de las más repetidas y manidas del cine de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que la primera cosa que la gente sabe del cine así considerado de autor es esta escena de la ducha, que creo que es la más icónica, la que más se recuerda y la que más se aconseja. Sí, no, es un cliché que bueno, yo creo que ha calado en todo el cine de terror. El 99,9 de películas de terror pues tienen por lo menos una parte en los baños, que yo creo que bueno, esto es un gravísimo error, porque poner después de Hitchcock una parte en los baños es rodar una secuencia, una toma que no se va a poder superar, ¿no? Yo dije en el Cineforum, y la verdad es que reitero que si alguna vez dirijo una película de terror, mis personajes no tocaran el baño para nada, ¿no? Bueno, quizá para algún desnudo gratuito, pero desde luego que ninguna secuencia de terror o de suspense estará en el baño, porque yo creo que será, bueno, gastar fuegos, quemar cartuchos inútilmente después de Hitchcock, ¿no? Pues estoy muy de acuerdo contigo. Después de esa escena y después de esa película magistral, casi que no queda nada que decir sobre el terror en un baño. Pero bueno,
Sí. Aparte de esto, Hitchcock en su época fue una figura tremendamente prolífica y nos ha llegado a día de hoy casi todo su trabajo, no solo en el cine, sino también en la televisión, con esta serie de Alfred Hitchcock Presenta, que fue en su día tan popular y que trasladó la calidad del cine a la pequeña pantalla. Fue uno de los primeros experimentos televisivos en tener una calidad bastante sólida, con estas historias de terror o de mafiosos, y luego también incluso en la novela, con estos cuentos juveniles sobre detectives y tal que Alfred Hitchcock firmaba. Dudo mucho que escribiese, pero bueno, eso ha quedado para el recuerdo. No, pero además yo creo que bueno, la influencia de Hitchcock en el cine negro, en el cine de suspense, en los thrillers y en la narrativa de la segunda parte del siglo XX, la narrativa negra es bueno, innegable, ¿no? Esto probablemente, como dices, no lo escribirá él, pero indirectamente la influencia que ha ejercido es poderosísima. Pero bueno, lo que te decía antes es que nuestra generación no le cabe en la cabeza que un icono como Hitchcock haya tenido un tiempo en el que no haya estado reconocido. Es verdad que la Nouvelle Vague tuvo que rescatarlo, tuvieron que venir de Francia para recordarnos que un director inglés que trabajaba en América era bueno, pero nos choca, y la verdad es que esto es muy triste porque, por ejemplo, yo creo que hoy el análogo de gran estrella, gran director olvidado podría ser Scorsese, ¿no? Pero bueno, quizás generaciones posteriores a la nuestra tampoco puedan entender cómo Scorsese, que ha dirigido Taxi Driver, uno de los nuestros, bueno, tantas otras, ¿no? Estuvo años y años en el olvido. La verdad es que me parece algo bastante surrealista, y la verdad que bueno. Pues sí, y la verdad es que no creo para nada que la comparación sea gratuita. Scorsese sin duda es uno de los grandes, aunque bueno, a comparación Hitchcock sería realmente un titán. Hablamos de un hombre que empezó con el mudo, que siguió con el sonoro y que incluso llegó a la etapa del color. Tocó prácticamente todas las posibilidades del cine de forma contemporánea a medida que iban saliendo, y en todas ellas supo exprimir la potencia de la cámara. Fue un hombre que ya en el mudo supo expresar cosas muy difíciles sin sonido, que ya con el sonido supo hacer efectos visuales bastante difíciles, como estos personajes que están drogados o perdiendo la conciencia con esta cámara que se difumina poco a poco, y que ya con el color se volvió un director exuberante y muy manierista. Fue uno de los primeros en reivindicar el cenital como método de expresión de pánico, por ejemplo, de angustia, y que bueno, que fue evolucionando, que fue sacando conceptos de las imágenes de sus películas, y que siempre supo solucionar los problemas de rodaje de una forma sobresaliente. Un director que bueno, inventaba cosas nuevas a cada película y que siempre sorprendía. Que al fin y al cabo ese es el cine, ¿no? La innovación en nuevas formas de comunicación plástica. Es que yo creo que son los directores del mudo lo entendieron perfectamente, y luego ese aspecto de transmisión plástica, esa forma de comunicación novísima. También hemos criticado en este programa, con razón, la intención de crear cosas continuamente simplemente por el hecho de que sean nuevas. Pero bueno, esa investigación, esa novedad, ese manierismo, yo creo que los mudos lo tenían muy asumido, pero luego, desgraciadamente, con las facilidades del sonoro, se perdió ya con las facilidades del color y los efectos digitales, bueno, ni te cuento. Sí, pero Hitchcock no sucumbió a estos cambios generacionales y fue uno de los más férreos defensores del cine de autor, que tan en boga está hoy día. Esto no se demostró hasta que Truffaut le hizo esta entrevista, donde por fin se evidenciaba que Hitchcock siempre rodaba sus historias de determinadas maneras, utilizando de manera repetida ciertos planos como el cenital que ya hemos contado antes, y esto pues bueno, lo encumbra a figuras clave de su época, como puede ser, pues qué sé yo, el propio Wells.